Estamos de vuelta en este tercer bloque hablando del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y yendo a ese tema, ingeniero, ¿me puede decir, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los conocidos como ODS, dentro de su equipo de trabajo, porque ustedes son un equipo de trabajo dentro del ministerio, que es la unidad ejecutora, ¿podría decirme cuáles de estos objetivos, en cuáles están enmarcados su misión? Y nuestra función tiene más bien relación con el objetivo número 7 de desarrollo sustentable, del objetivo del milenio. Y para ello, la gestión ambiental en el Ministerio de Obras Públicas no es reciente. Estamos hablando de antigua data. Podemos decir incluso que se remonta ya a principios de la década del 90, incluso un poquito antes, con el decreto del Ejecutivo por el cual se conformaba una comisión interinstitucional para la evaluación de impacto ambiental de las obras viales. Estamos hablando de más de 30 años. Entonces, aquella comisión estaba en principio formada por dos instituciones que hoy día se han jerarquizado. La unidad ambiental del Ministerio de Obras Públicas, que hoy día es una dirección de gestión socioambiental, y la Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que en aquel tiempo era un viceministerio que funcionaba dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Posteriormente, ese viceministerio se integra con otras reparticiones y conforma a partir del año 2000 la Secretaría del Ambiente con rango ministerial, que posteriormente se convierte en un ministerio, más recientemente, ¿verdad? En el año 2018, perdón. De esta manera se internaliza, ¿verdad?, las políticas públicas de Estado de evaluación de impacto ambiental. En este caso específico, esta primera comisión interinstitucional se encargaba de preparar, no solamente analizar, evaluar y recomendar la aprobación de los estudios de impacto ambiental o la devolución para su rectificación y corrección a la autoridad competente, sino que también preparaba otros aspectos como ser, por ejemplo, elaboración de pliegos de bases y condiciones en la cual se establecían, ¿verdad?, se introducían los principios de gestión ambiental en esos pliegos, también términos de referencias, también especificaciones técnicas ambientales y otros instrumentos que en ese entonces eran para mejorar la evaluación de los proyectos, que era un requisito a nivel internacional para la concesión de préstamos internacionales. O sea que en principio la evaluación de impacto ambiental aplicada a obras viales era exclusivamente para proyectos que contaban con financiamiento internacional, por exigencia de esos órganos. Después, con el surgimiento de una ley y su reglamentación, se universalizó y todo tipo de obras o actividades que estaban contenidas en los principios de esa ley, bueno, ya fue necesaria que todos los demás proyectos también se ajusten a la normativa ambiental. Ingeniero Silva, usted comentaba de esta comisión interinstitucional que lo que hace es justamente lo que muy bien estaba explicando, evaluar todos los proyectos. Pero cuando estos proyectos ya entran en ejecución, me imagino que ese es el momento más crítico también, ya iniciamos la construcción de una ruta. ¿Quién es el órgano o ministerio que viene a supervisar que las políticas ambientales y lo que la comisión interinstitucional haya evaluado realmente se cumpla? Porque usted
En este caso es parte, el MOPC no puede ser también juez y parte. Entonces, ¿qué institución sería la que supervisaría para que esas políticas se estén cumpliendo a lo largo de la construcción de esa obra? Muy bien, vamos a ir por partes. La comisión institucional ya no existe como tal, ¿verdad? Hoy día lo que existe son los estudios de impacto ambiental que son elaborados por el mismo Ministerio de Obras Públicas a través del equipo de expertos que tiene la Dirección de Gestión Socioambiental. En caso de que cuente el financiamiento de un organismo, el respaldo de un organismo internacional, puede a través del equipo de expertos que trabajan en esas unidades ejecutoras correspondientes presentar el estudio de impacto ambiental o bien tercerizar ese trabajo hacia un grupo de consultores o especialistas ambientales que estén catastrados ante el Ministerio del Ambiente. Una vez elaborado ese estudio, tiene que ser presentado al Ministerio de Ambiente y seguir por los canales administrativos y técnicos correspondientes hasta la emisión de la declaración de impacto ambiental, que es la licencia que permite en este caso al Ministerio iniciar o proseguir la obra de actividad. Cuando hablamos de iniciar o proseguir es para iniciar los procesos licitatorios, porque lo interesante con la evaluación de impacto ambiental es que tiene el carácter o enfoque previo, antes de la ejecución. Claro, claro. Esa ¿Por es la qué? previa. Porque se hace en base a pronósticos, ¿no? Sí. Y tenemos también lo que se llama la identificación de los impactos directos que se genera a consecuencia de la obra, que casi todos ellos se producen en la fase de construcción vial. Para ello contamos con un instrumento interno de control que son las especificaciones técnicas ambientales generales que denominamos ETACS, que están aprobadas por el Ministerio del Ambiente a través de una nota que es la número 367 del año 2004, y a través de estas especificaciones técnicas ambientales generales nosotros identificamos y mitigamos los impactos directos atribuibles a la obra. Es decir, todo tipo de actividades que se genere en la fase de construcción, ya sea en la obra en sí, como en todas aquellas actividades que sean accesorias y que conducen para la ejecución de la obra, llámese campamentos, llámese plantas industriales, ahí entra todo lo que se refiere a planta de elaboración de concreto, elaboración de asfalto, mezcladora de suelo. También entra lo que se refiere a la parte de explotación de cantera o extracción de préstamo de suelo, siempre y cuando supere los 10.000 metros cúbicos, entre otros. Tiene que tener también su propia evaluación de impacto ambiental. Y eso es, ese instrumento en este caso tiene que estar presentado, o sea, es responsabilidad de la contratista de obra. Después de la licitación, la contratista de obra tiene que responsabilizarse de la elaboración de esos estudios de impacto específicos, y para cubrir las especificaciones técnicas ambientales se basa en un instrumento principal que es el Plan de Acción Socioambiental. Y el cumplimiento de eso es lo que la unidad ejecutora, porque ¿cómo entra aquí el BIT? Sí, la unidad ejecutora lo que hace es, a través de nosotros supervisores, controlamos el trabajo que se hace a través de las contratistas, y tenemos también el apoyo de la fiscalización ambiental, que tiene también su instrumento de planificación y control de ese Plan de Acción Socioambiental, o PASA, que es el Plan de Control y Vigilancia Ambiental. Es decir, estamos hablando de un doble instrumento de control, mejor dicho, un triple. Excelente. A través de la contratista, de la fiscalización y del ministerio. Entonces, cada uno de ellos tiene su especialista ambiental y social que específico garantizan todo encargado eso para hacer cumplir esos instrumentos de planificación.
Excelente, excelente. Y a través del PASA, que contiene los planes y programas que se tienen que mitigar en los diferentes aspectos específicos que hace en lo que se refiere a la construcción vial. Después está el otro lado, la otra vertiente, que es la de mitigación de los impactos indirectos. Los impactos indirectos generalmente se producen en la fase de habilitación vial, ¿verdad? Y para ello tenemos el otro instrumento, que es el estudio de impacto ambiental que hemos presentado en el MADES a través de su plan de gestión ambiental, con los diferentes programas que también son cubiertos a través de modalidades específicas de trabajo. Buenísimo, muy interesante todos los detalles que nos está dando el ingeniero Diego Silva del Departamento Socioambiental del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como ya lo comentábamos en el bloque anterior, realmente están dadas todas las garantías para poder garantizar que las políticas ambientales se cumplan en los procesos de construcciones viales. Bueno, con esto vamos cerrando este bloque. Agradecemos al ingeniero Silva por la presencia y por toda esta explicación magistral de este interesante tema. Vamos a un breve corte, quédate allí porque volvemos con un interesante tema. Nos va a acompañar Catherine Colombino, que es una conferencista internacional y autora de un libro, El Poder de las Decisiones. Ya te adelanté ahí, quédate allí, volvemos enseguida. Siembra Digital nace de la idea de brindar soluciones de contenido interactivo a la educación escolar básica, utilizando diversas técnicas de aprendizaje con un mismo objetivo: el desarrollo armónico de la personalidad del niño en todas sus dimensiones. Hoy continuamos innovando, ya que nos conectamos a las circunstancias actuales, brindando soluciones para clases tanto presenciales como virtuales, con actividades interactivas que estimulan el aprendizaje, desarrollando la educación en valores, conciencia emocional y educación para la interioridad. Mediante Siembra, los docentes desarrollarán un currículum planificado y sistémico, que toma como base el currículum vigente del Ministerio de Educación y Ciencias. Siembra además cuenta con una planificación anual, planes diarios de clases, libro de respuestas para el docente y libros impresos. Siembra es una solución para la gestión educativa y la comunidad educativa. Conoce más sobre las funcionalidades del programa y descubrí cómo suscribirte ingresando a siembradigital.com.py. Siembra Digital, nuestra conexión con la educación. Estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto bloque. Como ya adelantó Rosa en el bloque anterior, es un honor, un privilegio para mí presentar a esta persona. ¿Por qué? Porque es de mi gran estima. Fue mi primera jefa, Rosa. Hay mucho que nos puede contar entonces. Mejor que no cuente. También estuvo enseñando un tiempo por la Facultad Politécnica. Realmente es una persona que conoce muchísimo de tecnología. De hecho, ella es licenciada en análisis de sistemas y hizo varias maestrías. Ella siempre estuvo en el campo empresarial, pero bueno, hoy le presento como Catherine Colombino, la autora de este libro. Yo cuando vi que este libro es autora de un libro, El Poder de tus Decisiones. Así es que bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias. Venir. Ay, qué lindo la invitación. Qué placer volver a verte, conocer a la señorita, que hace un lindo programa. Encantada, Bueno, Catherine. un placer compartir con ustedes. Vamos a conversar. Muchísimas gracias por la presencia. Realmente, Catherine Colombino, sos una verdadera cuñatic. Una verdadera cuñatic. Y sí, y yo creo que esto también, gente, representa un poco ese paradigma de que las mujeres no podemos estar haciendo grandes cosas en tecnología. Bueno, hoy le tenemos a Catherine, una persona que estuvo como docente, que está en el área privada y nada más y nada menos escritora de un libro también. Bueno, contanos un poco, Catherine, ya sobre este libro. También es conferencista internacional. No sabemos por dónde empezar de tantas áreas en donde Catherine se desenvuelve, pero empecemos por lo más importante, Catherine, por este libro. ¿Dónde nació? ¿Cómo se dio para que puedas lanzar esto? Bueno, este libro se da en el trayecto de la vida. Uno va buscando nuevas cosas que vayan, digamos, cubriendo otras áreas. Entonces, en ese contexto, hice un curso con el profesor Francisco Yáñez de México, el padre de los conferencistas.
Y a partir de ahí nace la concepción, digamos, de la idea de hacer un libro. ¿Para qué? Para complementar las conferencias, porque su concepto de las conferencias es que tienen que referirse a un tema propio. O sea, cada conferencista tiene que tener un tema del cual hablar, sobre lo cual se define, digamos, su personalidad. Para complementar ese estudio, justamente yo tenía, digamos, como una obligación de escribir un libro, y entonces iba a estar el capítulo cerrado. ¿Y por qué empecé a buscar ese rol? Porque me di cuenta que me gustaba hacer las presentaciones empresariales, tenía facilidad de palabra, como ya estaba en el área de ventas, tenía mucho contacto con la gente, entonces me gustaba eso. Me di cuenta que me gustaba y quise explorar, digamos, esa área, y tal es así que, bueno, en el camino, ¿verdad? Ya escribí un libro y después ya fue bestseller y después me salieron varias conferencias, entrevistas y bueno, es un camino sin fin, ¿verdad? Se fueron abriendo caminos y bueno, y uno ya decide cuál recorrer, ¿verdad? Fabuloso. Bestseller 1, número 1. Así es que venta total. Este libro, ¿cómo pueden adquirir? Caterine, pero lo que me gustaría preguntarte es sobre este tema que dice aprendiendo a discapacitarte. Sí. Bueno, te comento que el título inicial del libro no fue este. No fue el poder de tus decisiones. El título inicial que yo había pensado era La Vela. Bueno, ¿por qué? Porque La Vela es un capítulo central dentro del libro, donde en realidad yo comento digamos, lo que tuve que pasar y por el camino por el cual me quedé discapacitada. Entonces es como un capítulo central. ¿Qué pasó? Que al diseñar la portada, al pasar por el proceso de edición, de portada, etc., la vela no se entiende lo mismo en varios países. No es lo mismo el elemento que ilumina, que da luz, que es el sentido que yo quería darle al título, ¿verdad? Y sobre todo porque era el elemento, comprar la vela, era el elemento que desencadenó una serie de sucesos en mi vida que llevaron a que yo me quedé discapacitada. Ese es en síntesis. Entonces busqué otro título que vaya más internacionalmente, digamos, porque la idea era el lanzamiento por Amazon. Entonces, de ahí que me puse en retrospectiva a ver qué es lo que representaba el libro, y era una serie de decisiones. Todo el libro se trata de la toma de decisiones en cada etapa de mi vida. Y luego el subtítulo, Aprendiendo a discapacitarte. ¿Por qué? Porque en realidad el proceso, el tránsito de mi vida, y principalmente de la etapa inicial de ese accidente que me lleva, digamos, a estar paralítica, es ir aprendiendo justamente, absorbiendo todas esas nuevas enseñanzas o, digamos, aceptando esa nueva condición e ir transitando a través de ese camino. Entonces, mi vida lo veo en retrospectiva como un aprendizaje, y es aprendiendo a mí misma. Yo me enseño a discapacitarme. ¿Por qué? Porque yo tenía que entrar en un mundo desconocido. Para la época en la que sucedió este accidente, digamos, el mundo, ni siquiera ahora, ¿verdad?, está preparado, pero hace muchísimos años mucho menos. Entonces era todo un aprendizaje, era todo un acto de coraje, de valentía, no sé, salir a la calle a mostrarte, salir a estudiar, salir a buscar trabajo en muletas, era todo un desafío. O sea, no es como hoy día que ya te dan preferencia cuando tú te vas al banco o a una financiera o una institución pública. Eras literalmente una persona de la cual se apartaban las personas. Entonces Caterina, era como mucho raro. Caterina, yendo un poco a esa época, o sea, ¿cuántos años tenías cuando tuviste ese accidente? 8 años. ¿Por qué pregunto esto, gente? Pregunto porque 8 años y ella, dije que era mi primera jefa, o sea, una profesional, empresaria, hoy autora del libro, pero ella decidió estudiar, terminó una carrera universitaria,
es máster, habla varios idiomas, o sea que tuvo que estudiar en una época, como ella bien lo dijo, una época que no se tenía el concepto que hoy tenemos de la inclusividad. Así es que con esto quiero cerrar este bloque y vamos a seguir hablando con esta, no sé, para mí es un honor, como ya una dije, mujer inspiradora. una mujer Lidia. inspiradora para Mira, que sea inspiradora. realmente. Vamos a seguir hablando de este tema en el Totalmente. siguiente bloque. Así es que no te muevas, quédate allí.